Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La Plaza de la Reina en Valencia está considerada como la plaza mayor de esta ciudad. Si bien se abrió de forma relativamente reciente, pues fue habilitada a partir de 1878, dentro de estas obsesiones de los urbanistas de la segunda mitad del XIX y comienzos del siglo XX, no solo en las ciudades españolas, sino en todas las ciudades europeas en general, de agujerear esos centros históricos para de esa manera airearlos y de, en cierta medida, modernizarlos. Sin embargo, es curioso, porque si nos alejamos caminando desde esa Plaza de la Reina, recordemos, una intervención de finales del siglo XIX que, insisto, a golpe de piqueta querían modernizar estos viejos centros históricos, si nos alejamos caminando, podemos encontrarnos, a no más de 2 cuadras, otra intervención urbana, esta un tanto anterior, puesto que se llevó a cabo entre 1837 y 1840. Por tanto, cuando todavía no se había dado esa obsesión, porque la modernidad solo podía llegar a golpe de derrumbar los edificios históricos. Esta es la Plaza Redonda, quizás una singularísima intervención urbana que tenemos que englobar dentro de lo que podríamos llamar urbanismo ilustrado, por no decir neoclásico. Una intención de querer mejorar el entorno urbano aprovechando las preexistencias, porque la Plaza Redonda se convirtió en una plaza de mercado, allí donde ya había existido previamente un mercado, pero dotándole de una forma redonda, absolutamente regular, absolutamente simétrica, de modo que, sin alterar el entramado urbano histórico, se generaba un espacio aparentemente de confort, de modernidad, mucho más atractivo. Y es curioso, porque esta Plaza Redonda, en muchos casos inesperada, porque está ajena a las grandes vías de comunicación. A la Plaza Redonda hay que entrar, se ajustaba mejor a ese centro histórico que esa otra intervención mucho más brutal, mucho más grandiosa de la Plaza de la Reina. Muy llamativo porque cuando uno va caminando hacia la Plaza Redonda y accede por alguna de las 4 calles que nos permite ingresar al interior de esta plaza, una de ellas aún conserva el nombre de Calle de la Pescadería, porque como decía antes, aquí estuvo tradicionalmente ubicado el mercado de comestibles, de carne y pescado, y el callejero nos guarda memoria de esa historia. Bien, volvamos a entender el funcionamiento de esta Plaza Redonda. Decía al principio que la Plaza de la Reina está considerada como la plaza mayor de la ciudad de Valencia, y sin embargo, en la historia urbana hispana, las plazas mayores, como la de Madrid o la de Salamanca, se caracterizan por ser ajenas a las grandes vías urbanas y tener que ingresar a ellas. Son gigantescos edificios descubiertos. La Plaza Redonda de Valencia sigue ese modelo. El arquitecto que llevó a cabo el proyecto, Salvador Montmeneu Escrig, entendió bien cómo funcionaban esas plazas históricas. Insisto, creó una planta circular, por tanto una forma geométrica perfecta. En esa planta circular levantó edificios de hasta 3 niveles, el bajo, 2 niveles por encima, unificados por esas balconadas que se homogenizan en todo el círculo, y ya en nivel superior donde lo que tenemos es una regularidad en las ventanas. Un concepto muy ilustrado, un concepto muy neoclásico, donde todo tiene que ajustarse a formas geométricas perfectas, sin grandes aditamentos decorativos. Es cierto que en la actualidad en el centro de la plaza podemos observar una fuente con una columna en medio. Fue un añadido posterior, ya de 1850, que incluso llegó a estar rematada por un farolillo tradicional que fue eliminado en la última intervención que se hizo en la plaza. Pero lo interesante está en que el arquitecto Escrig, que ya digo, llevó a cabo esta reforma en 1837, un año después de haberse graduado de arquitecto.
Tras unos estudios en los que aún seguía dominado por esas formas neoclásicas, no habían desembarcado aún todos estos historicismos de mediados del siglo XIX, la segunda mitad, donde había que ir colocando cada uno de los elementos propios de los estilos del pasado. Pues bien, Screech entendió perfectamente la necesidad de saber ajustarse a la realidad urbana previa. Por ejemplo, es muy interesante que los vehículos no circulan al interior de la Plaza Redonda sencillamente porque no hay sitio para esos vehículos. Pero es que el mercado es un espacio donde el cliente se reúne con el vendedor para negociar la adquisición de los productos y la presencia de los vehículos sería necesaria, de acuerdo. Para 1836 los únicos vehículos serían los carros de caballos que podían llegar para traer el producto y de esa manera poder distribuirlo. Pero si pensamos lo que hemos tenido que hacer, por ejemplo, en la Plaza de la Reina, donde en principio, a partir de 1878, se amplió cada vez más y más y más hasta los años 1970, que es cuando se hace el parqueo subterráneo, es decir, se va generando un espacio para el vehículo, quitando al peatón, y ahora hemos tenido que echar marcha atrás. En la Plaza Redonda, la intervención urbana entendió desde el principio que este tipo de espacios son sobre todo espacios peatonales que a su vez, más allá de que la parte inferior, la parte pública, pueda ser utilizada para el comercio, en la parte superior podemos construir viviendas y en esa famosa búsqueda de la integración del área de servicios con el área doméstica, pues en la Plaza Redonda está muy bien resuelta. Es cierto que la visión que tenemos hoy es el resultado en gran medida de las últimas intervenciones, la más importante, la de 2012, que ya consolidó esa cubierta contemporánea que vemos en buena parte de la plaza, sustituyendo cubiertas provisionales que se habían ido acumulando en esta plaza para proteger a los vendedores que se encontraban en ellas. Pero sobre todo, el gran cambio ha sido que han ido desapareciendo las tiendas de comestibles para ser sustituidas por pequeños cafés. Es cierto que no hay ninguna franquicia, quizás porque los locales son muy pequeños, y sobre todo mercerías. Estamos en una ciudad, Valencia, donde la costura y los trajes tradicionales, asociados a todo tipo de festividades populares, en especial las fallas, son importantes, de modo que las mercerías tienen todavía una cantidad de actividad notable. Y ahí esa presencia. Esa transformación del viejo mercado de comestibles a este nuevo tipo de mercado no ha impedido que su valor urbano siga estando presente. Sigue siendo un sitio para el peatón donde puede establecer ese contacto directo, da igual que sea con los establecimientos de restauración, que sea con las mercerías. Es cierto que mercerías, las que han puesto en el interior de la plaza, en una especie de kioscos contemporáneos que pueden resultarnos un tanto chocantes con el resto de la construcción urbana de mediados del 19, pero que a pesar de todo funciona, y que de nuevo muestra la inteligencia que tuvo el arquitecto Screech de entender el centro histórico de Valencia, de no considerar que la única solución viable, como van a aplicar los arquitectos después de él 2, 3, 4 décadas más tarde, era demoler ese centro, sino saber sacarle partido. Bien, hoy, insisto, gracias a la reforma de 2012, la Plaza Redonda ofrece un aspecto, digamos, más saneado que el que puedan tener en su memoria los valencianos de esta misma plaza de hace 4 o 5 décadas. Pero eso no impide que la idea fundamental, la plaza como lugar de encuentro, la plaza como espacio para el mercado, la plaza como el gran atrio al que se abren las viviendas que rodean esa plaza, esa idea que era la idea original de las plazas históricas, de las plazas mayores que yo estaba mencionando antes, como las de Madrid o Salamanca, aquí aún se logró mantener. De modo que es uno de estos espacios urbanos, no muy conocido en Valencia, pero que merece la pena visitar porque sin tener una riqueza ornamental, monumental destacada, nos está hablando de una capacidad para entender la ciudad, la que tuvo el arquitecto Screech, realmente interesante y que nos permite, cuando salimos de la plaza y volvemos al centro histórico de Valencia, entender que era posible intervenir en este centro histórico y en cualquier otro centro histórico de las ciudades españolas sin esa obsesión por la demolición como única alternativa. De modo que esta Plaza Redonda es el ejemplo de un arquitecto que supo actuar como un correctísimo urbanista.